2023, a pesar de ser un número impar, ha sido un bonito año para todos, ¿no? El 2024, ¿qué novedades nos va a traer don Raúl Arquínigo? Vamos a seguir y promocionando El Mujeriego y Dudas del Corazón. Son dos temas. Dudas del Corazón tiene su historia, ¿no? No, Dudas del Corazón lo escribí en el año 2007 para que graben otros compañeros, porque antes nosotros nos hemos dedicado a sacar figuras y hay varias que todas están brillando ahorita. Siempre con amor, ¿no? Sí, sí, con amor. Y lo grabaron en aquel tiempo, pasó unos años, lo grabó Magda, la voz sensual. Nuestra Magdita del Perú, ayacuchana precisamente, ¿no? Sí, sí, y lo hizo éxito en todo lo que es Ayacucho, donde ella gusta mucho, claro, ¿no? Y bueno, han pasado el tiempo, nos gusta el tema particularmente, y lo hemos grabado también nosotros ahora, y lo hemos lanzado en calidad de primicia, en voz masculino, como es Raúl Arquínigo. Y Dudas del Corazón está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo suena un poquito de Dudas del Corazón? ¿Quién no ha tenido una duda en su corazón, no? Claro. ¿Será la que llega en su momento, es la adecuada? No, este tema es cuando un varón o una mujer se enamora de una persona que ya tiene pareja, ¿no? ¿No es cierto? Que ya se enamora de alguien que de repente ya tiene dueño o dueña. Ya tiene dueño o es un amor prohibido. Entonces, por eso la canción dice: la mujer que estoy amando, dicen que ya tiene dueño. Dicen, ¿no? Dicen. La mujer que estoy amando, dicen que es amor prohibido. Ahí esta duda me mata, enamorado me encuentro, por su cariño me muero, dicen que es amor ajeno. Oye, mira, bien directo, ¿no, maestro? Bien Claro, directa la letra, ¿no? En crudo, como se dice, sí. como tiene que ser. Por supuesto, ¿no? Y por eso que llega a gustar el tema, porque así suave. Sí, así. Mi amigo, una consulta, ¿hay algún secreto para mantener esa fuerza en la voz? Yo lo conozco a usted ya como creo que 15 años más o menos, si no me equivoco, quizás un poquito más, un poquito menos. Y la potencia de su voz, la melodía de su voz se mantiene, porque a veces hay voces que bajan la potencia y baja también su tono melódico, ¿no? Ese gustito que tiene usted particularmente a su estilo, se mantiene casi igual. Bueno, sí, gracias a Dios, tenemos mucha disciplina en ese sentido. Y aparte de eso, hay registro bien alto. Y a eso lo sumamos, no sé, últimamente estamos recuperando, estamos subiendo un poquito de nota, media nota más arriba. Y yo creo que todo es disciplina, es trabajo, y cada día vas aprendiendo a poder manejar el estómago y manejas la voz, y de esta manera, pues yo creo que estamos. No, y eso es lo que dice usted, ¿no? O sea, la mayoría de sus canciones son en notas altas. Sí. O sea, aquel que lo quiere cantar tal cual va a tener que también tener un buen registro para poder llegar a esas notas. Sí, yo conozco un compañero que alguna vez hizo un tema conmigo, Piedritas en el Camino, ¿no? Y yo, Piedritas en el Camino, lo hago en fa sostenido o no, en una nota muy adecuada para mí. Pero mi compañero lo hacía en la nota más baja, ¿no? Más baja, y no podíamos coincidir. Es tan difícil bajar como tan difícil subir, ¿no? Me imagino yo. Sí, encima le cambias el color, ¿no? Claro, si vas a cantar, si cantas en una tonalidad alta y bajar tu tono, entonces pierdes todo ese brillo, ese sabor, ¿no? Claro, le quitas, más que nada le quitas sentimiento, ¿no? Le quitas el gusto. Y entonces cuando puedes llegar en notas altas, los temas pues se hacen entender mejor, ¿no? No, definitivamente, cuando toca fibras es cuando hace el clic con el público, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así es. Ese es el momento cumbre, ¿no? Cuando vas a llegar, pues, a toda la gente, pues, puedes entregar y vivir y apasionar al público, robarle una sonrisa, pero ahí pues, rompe todo. Este video llega gracias al auspicio de La Coco Jeans by Paola Ruiz. Informes y pedidos a 999-916-405.
999-035-899.